No hay cosas en este lugar, ni siquiera aves, solo un inmenso territorio cubierto de cenizas y cráteres murmurantes. No hay abrazo, ni adioses, ni avanzar es como desaparecer. No resta más que tenderse con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para que el cielo oscuro brille en su retiro, para que la tierra se despoje de sus nombres. No hay cosas en este lugar, solo una palabra que se sustrae y un corazón hecho cráter, cubierto de cenizas, sin garantías. En el fondo no que muera Dios, sino que cuando Cristo muere en la cruz también muere Dios, como una especie como de contracción, un parpadeo, ¿sí? una contracción. Y entonces efectivamente Cristo muere como nosotros, digamos, se lanza a un desconocimiento, se deja atravesar por una otredad, digamos, por algo impredecible, ¿ya? Se rinde, no puede más y se entrega. Bueno, estamos en el interior del templo de la iglesia luterana de Valdivia. Quizás les parezca curioso un poeta dentro de una iglesia, ¿ya? Bueno, contarles que yo soy miembro de esta iglesia, participo hace un tiempo e incluso ahora mismo también soy parte del directorio de esta iglesia. Porque bueno, aquí es distinto a, por ejemplo, una iglesia católica que todo se designa desde el Vaticano. Aquí es una iglesia laica, administrada por personas y que nosotros elige una directiva, etcétera. Tiene un sistema distinto. Y bueno, y estamos acá porque me pareció interesante, es un espacio muy querido para mí, personalmente, y me pareció, si querían conocerme un poquito más de verdad, sin careta, me pareció interesante que traerlo acá. Mira, siempre es un tema que siempre me ha rondado, la verdad, siempre me interesó. Yo, bueno, tengo una formación católica de niño. Yo llegué hasta la primera comunión que me hicieron hacer mis padres, pero yo nunca me sentí conectado con esa tradición. Entonces hice la primera comunión y nunca más formé parte de ninguna iglesia, ¿no? Hasta ahora. O sea, yo no tengo una herencia, y todo lo contrario, tengo más de 20 años, yo me considero un agnóstico que no pertenece a nada, libre. Mis hijos ni siquiera están bautizados, como fidelidad a esa no pertenencia a ningún lado. Pero siempre me interesó en mi estudio, el estudio universitario, siempre me interesó el nexo entre la fe y la poesía, la poesía mística, que obviamente aborda eso. Entonces siempre estuvo el tema, aunque lo negara, no quisiera aceptarlo incluso. Entonces, para las personas que realmente me conocen, no es sorpresivo que yo de ahora mismo forme parte de una comunidad. Sí, ese es el tema, en el fondo, que yo he andado todo este tiempo, ya con el magíster y ahora el doctorado, el nexo específicamente entre la poesía chilena y la mística, y particularmente con una tradición también que se llama la teología negativa, ¿ya? Esa ha sido más que el luteranismo, en todo caso, a eso voy. Más que el luteranismo, mi preocupación intelectual, por lo menos, ha sido
ver ese nexo y me he centrado en algunos poetas chilenos como Mar Cáceres, Gustavo Osorio, Olga Acevedo, como poetas de la época de las vanguardias, que yo observo que su poesía utiliza procedimientos propios de esta tradición, de esta mística negativa, digamos. Claro que es un tema bien particular, pero un poco estos poetas siempre han sido mal leídos, siempre se los ha clasificado como oscuros, ensimismados, herméticos. Entonces yo lo que propongo un poco con estas investigaciones es a qué obedece ese hermetismo. ¿Te fijas? Entonces ahí un poco mi propuesta, mi clave de lectura es a partir de del nexo que tengan con la teología negativa. O sea, yo creo que, o sea, es compleja la pregunta en el sentido de que yo, como les decía, este libro es de 2020 en todo caso, no es una poesía religiosa, pero sí puede tener ciertos trazos de la poesía mística, digamos, de algunos procedimientos discursivos de la poesía mística, sí puede tenerlo, sobre todo todas estas figuras negativas del lenguaje, paradojas, contradicciones. Hay una especie como de socavar el propio discurso, pulverizar el propio discurso para que en el fondo para revelar justamente que las palabras siempre les falta algo invisible, digamos. Entonces quizás sí, no conscientemente, o sea, no es que yo pensando esto voy a hacer como trasvasijar todo el tema teológico de un libro, pero quizás inconscientemente sí está en el libro la constatación o un girar en torno a un centro, un núcleo vacío que puede ser el misterio, un centro inaccesible. Ahora bien, ese centro en todo caso en este libro yo no le pongo nombre, porque bueno, la palabra Dios misma también es un seudónimo de lo innombrable. Mira, es una pregunta, es la pregunta te podría decir, pues la pregunta yo te diría no solo de acá, sino de todas las religiones en general, pues, que está en una época de crisis, en general, digo, no solo del cristianismo se podría decir, sí, una crisis más quizás del mismo cristianismo en general, con todas sus variantes. No sé si el lado musulmán, qué sé yo, no sé si están en periodo de crisis, por ejemplo, pero en el lado cristiano sí. Sí, no sé, en cierto modo yo siento que estamos en tiempos parecidos al comienzo. O sea, cuando recién se estaban formando las iglesias cristianas, las primeras comunidades, con los discípulos de los apóstoles, que eran chiquititas, aquí estamos de nuevo. Estamos de nuevo en pequeñas comunidades como resistentes a la indiferencia, al desconocimiento, a la burla. ¿Te fijas? Entonces es curioso, es una vuelta. Partió así, yo siento que en este tiempo estamos volviendo de nuevo a los orígenes en cuanto a esa fragmentación y precariedad. ¿Te fijas? Ahora, yo pienso, no sé, yo siento que el mundo moderno, contemporáneo, es totalmente egocéntrico, hedonista, consumista, individualista, centrado totalmente en cada uno y muy, ¿cómo decirlo? Muy soberbio en el sentido de que ignora que hay cosas que también lo rebasan. Ya hay muy poca humildad. Yo creo que esa es muy poca humildad de que no somos nada en realidad. Somos insignificantes, somos finitos, somos un suspiro del tiempo y que por lo mismo nosotros no somos el centro del mundo. Y justamente la religiosidad te hace un poco consciente de eso, de tu finitud y de que hay algo más grande que te rebasa y que te trasciende.
hay un misterio, se podría decir, un misterio que tienes que en el fondo constatarlo o admitirlo, ¿ya? Para integrar todos los planos de la existencia, porque nosotros no solamente podemos tener un plano material, también falta un plano espiritual, o sea, es una globalidad de planos. Yo creo que este mundo, por lo menos este mundo posmoderno occidental, olvida ese plano espiritual, eh, aunque quizás, no sé, pues en estas nuevas tendencias New Age, igual ahí la gente igual busca, porque siente que falta algo. No basta esto, no basta, y cuando tú estás ya en crisis, ahí te acuerdas tú que necesitas algo. Si hay cosas en este lugar, ríos que nos recuerdan día tras día que todo fluye y nada permanece, la lluvia infinita y seres solitarios que la observan a través de las ventanas con imprecisable emoción. Avanzar es esfumarse tras las hojas de los árboles. No resta más que tenderse con los brazos abiertos, contemplar las aves en el cielo y a la tierra despojarse del hombre. Si hay cosas en este lugar, cuerpos en la penumbra, buscando la tibieza, sin garantías.